Entonces, lo que estamos el día de hoy por ver es el tema de la Guerra Fría, ¿correcto? Hoy día nosotros, bueno, nos toca ver ese aspecto, ¿no? A ver, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, se Ok, ve, se ¿verdad? ve, ¿verdad? Ya, Ya, gracias. gracias. Entonces, la Entonces, Guerra la Guerra Fría, Fría, ¿no? Es ¿no? un Es un conflicto conflicto presentado presentado entre entre el el 45 y 45 y 91, 91, aunque aunque algunos algunos historiadores historiadores sostienen que es sostienen que desde el es desde el 47 47 hasta el hasta el 91. O sea, 91. O sea, mucho va a mucho va a depender de la depender de la perspectiva que perspectiva van que van utilizando utilizando diferentes diferentes personajes, ¿no? personajes, ¿no? Diferentes Diferentes historiadores. historiadores, Correcto. ¿correcto? Entonces, en Entonces, ese en ese aspecto, aspecto, ¿no? ¿no? Tenemos, Tenemos, después de la después de la Segunda Guerra Segunda Guerra Mundial, Mundial, ¿no? Las ¿no? Las conferencias conferencias de de Yalta Yalta y y Teherán Teherán Potsdam. Más Potsdam. que Más que todo, lo todo, más lo más importante importante aquí, aquí, y esto y esto para para ustedes ustedes, ¿no? que Que están están interesados en interesados en reforzar reforzar historia, historia, es el es el hecho hecho de de la la de de Yalta. Yalta. ¿Por qué la ¿Por qué de la de Yalta es la Yalta es más la más importante? importante? Justamente Justamente porque porque Yalta Yalta ya ya es el es el inicio, inicio básicamente, de la básicamente de Guerra la Guerra Fría, Fría, ¿correcto? Uy, ¿correcto? Uy, perdón, se me perdón, se ha me ha bugueado un poco bugueado la un poco la pantalla. pantalla. Yalta es Yalta es donde donde inicia inicia ya, para ya, algunos para algunos historiadores, historiadores, de de hecho hecho para para muchos, muchos, el el inicio de la inicio de Guerra la Guerra Fría. Fría. Para Para otros, otros, la Guerra la Fría Guerra ya Fría ya empieza empieza básicamente sus básicamente sus inicios en inicios en Teherán, donde Teherán, ya donde ya empiezan a empiezan haber a haber alianzas, todo, alianzas, pero todo, pero entre entre Estados Estados Unidos Unidos y la y Unión la Unión Soviética se Soviética veían se como veían como amenaza. amenaza. Entonces, Entonces, el el remate va a remate ser va a ser Potsdam, Potsdam, ¿no? ¿no? Julio y Entre julio y agosto del agosto del 45. ¿Por 45. qué ¿Por digo qué que es digo un que es un remate? remate? El El remate remate va va porque porque en ese en ese punto, punto, ¿no? ¿no? Ya Ya las las cosas cosas se se ponen ponen muy, muy muy calientes calientes en ese en ese aspecto, aspecto, y y también tomen también en tomen en cuenta de cuenta que de las que las relaciones ya se relaciones ya habían se habían roto. O sea, roto. O sea, vale vale decir que ya decir no que ya no estaba el estaba el presidente presidente Roosevelt, Roosevelt, estaba ya el estaba ya el presidente presidente Harry Harry Truman, el Truman, el vicepresidente de vicepresidente Estados de Estados Unidos, que Unidos, era que era famoso por famoso por ser ser un un fervoroso fervoroso anticomunista. anticomunista. Entonces, si en Entonces, si Yalta en ya había Yalta ya había roces, en roces, en Potsdam Potsdam ya ya prácticamente se prácticamente se incendiera todo. incendiera todo. La La muerte del muerte del señor señor Roosevelt Roosevelt en el en el 45 45 ocasiona ocasiona eso, ¿no? eso, ¿no? Ese Ese vacío, vacío, porque hasta porque ese hasta ese momento momento Roosevelt Roosevelt con la con Unión la Unión Soviética Soviética se se tomaban tomaban amistad, pero amistad, con pero con distancia, ¿no? distancia, Pero ¿no? ya Pero con ya con esto esto no había no quien había lo quien lo pare, pare, y y la Unión la Unión Soviética Soviética empieza empieza ya a ya a tener tener esos esos roces. roces. Ahora, Ahora, en el en el anterior anterior taller les taller había les había mencionado que mencionado que siempre siempre busquen busquen tiempo tiempo y y lugar. lugar, Tiempo tiempo y y lugar, lugar. ¿no es? Siempre Siempre ubíquense ubíquense tiempo y tiempo y lugar lugar cuando quieran cuando quieran estudiar estudiar cosas más cosas más avanzadas como avanzadas como estas, estas, ¿no? ¿no? Eh, Eh, en este en este caso, caso, en el el anterior anterior hemos visto hemos la visto guerra la de guerra de Chaco. Chaco. Y en la Y guerra en de la guerra de Chaco yo Chaco les yo había les me había mencionado que se mencionado que se divide en divide en cuatro cuatro facetas, ¿no? facetas, ¿no es? Entonces, Entonces, la la misma misma situación situación acá, pero acá, lo pero vamos a lo vamos a dividir dividir por por décadas, décadas, ¿ya? ¿ya? Tenemos la Tenemos la década de década de los los 40, 40. tenemos las Tenemos las décadas décadas del del 49, 49, 50, 50, tenemos tenemos los los 60, 60, ¿no? ¿no? Los Los 70, 70, básicamente por básicamente por acá, acá, 80 80 y y prácticamente prácticamente 90. 90. Entonces, el Entonces, el punto punto más más ágido, o sea, ágido, el o sea, punto el que punto ya que ya casi nos casi vamos a nos la vamos a la guerra, guerra, es la es la década de los década de los 50. 50. Ahorita me van a Ahorita me van a entender por entender qué, por qué, ¿ya? ¿ya? Entonces, en los Entonces, en los 50 ya se 50 ya estaban se estaba poniendo las poniendo cosas las bien cosas bien candentes, candentes, ¿no? ¿no? Sin Sin antojar a antojar a nadie. nadie, ¿no? Pero Pero el el punto punto también de también de caída caída muy muy crítico va a crítico va a ser ser los los 80. 80. Los Los 50 y los 50 y los 80 es 80 la es clave la aquí. clave aquí. Si te vas Si te vas acordando lo que va acordando lo que va pasando en los pasando en los 50 y lo 50 que y has lo que visto has en los visto en los 80, 80, ya ya lo lo demás es demás es como que como aquí que aquí inició, aquí inició, aquí terminó. terminó. Listo, Listo, aquí hubo aquí hubo peleas y ahí peleas y ahí muere, ¿no? muere, ¿no? Entonces, Entonces, las las situaciones que situaciones que ustedes tienen ustedes que tienen ver que más que ver más que todo es todo la es la crítica, crítica, o perdón, la la crisis entre crisis los entre los 50 y 50 los y los 80 80 para la para Guerra la Fría, Guerra Fría, ¿correcto? ¿correcto?
Ahora, el punto acá es que se pone bien turbio la situación porque el mundo se divide en dos justamente ya para las bombas atómicas. Esa arma que destruyó Hiroshima y Nagasaki en el 45, el 6 de agosto y el 8 de agosto, no, o sea, mes clave agosto, ocasionó de que la Unión Soviética vea con amenaza a Estados Unidos, porque si decía, si Estados Unidos tiene un arma tan grande como para lanzarlo y sin previo aviso hacia una población civil, entonces no va a tener nada, 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 nada para lanzarlo hacia la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética ya lo ve como una amenaza esas armas. Entonces, Estados Unidos se creía ya la octava maravilla en ese momento y gracias a la doctrina Truman empieza ese miedo, ¿no? Doctrina Truman se refiere a que Estados Unidos va a propagar el capitalismo. Entonces la Unión Soviética dice, no, el capitalismo es muy destructivo, fíjense lo que ha hecho con las bombas. Así que vamos a ir por el socialismo, ¿no? Y el socialismo ya es básicamente la repartición de los bienes sin propiedad privada. O sea, lo que tú tengas le pertenece a todos, así no hayan trabajado. Entonces, ya, pónganlo así, ¿no? El socialismo es más que todo que el Estado controla sin importar quién es el que esté en su frente. Y el capitalismo respeta la propiedad privada, pero no le interesa los demás, solo le interesa su propiedad. ¿Te das cuenta? O sea, ambos son egoístas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? El socialismo es el primer paso para llevarnos al comunismo. O sea, socialmente vamos a ser iguales, pero ahora en el comunismo vamos a ser comúnmente iguales. ¿A qué se refiere? Si en el socialismo todo es de todos, entonces yo pienso azul, se respeta todavía eso lo que pienso azul, pero ya en el comunismo no puedo pensar azul. Todos los que piensen rojo, rojo se queda. Entonces la religión, la libertad de expresión, todo es totalmente excluido, ¿ya? Entonces, en el capitalismo no, o sea, todo es bien divergente, siempre y cuando haya el crecimiento del capital. ¿Estamos claros? Pónganlo así como ejemplos de la vaquita también, ¿no? No sé si han visto alguna vez los ejemplos de la vaquita. En el capitalismo, ¿cómo es? Que tienes una vaquita, te ahorras, compras un torito, el torito preña a la vaquita va a dar un ternero y así va a multiplicar tu ganado, ¿no? De lo que tenías una vaquita, ahora tienes 1000 cabezas de ganado, vendes la leche, vendes la carne y sigues reproduciendo. ¿Te das cuenta? Pero no me interesa el ecosistema, no me interesan los recursos que estén alrededor, me interesa que esas vacas crezcan. En el socialismo se te quita la vaca y se reparte la carne y la leche y el ternero que esté de esa vaca es del Estado. Tú no, ya no decides. Y en el comunismo se mata la vaca, el 80% se lo queda el Estado y solo te da la leche. ¿Te das cuenta? Entonces, esa situación es lo que se va viendo en los sistemas que dividen el mundo. ¿Ya? Por eso se dice bloques, bloque capitalista, bloque comunista. ¿Correcto? Porque muchos países ya habían pasado el socialismo y ahora estaban en el comunismo. ¿Correcto? ¿Me pueden dar su like con esta situación? Muy bien. Ahí levantaron la mano. Magali, ¿alguna pregunta por ahí? ¿No? Ya. El emoji es el que está abajo. Abajo. Ahí donde está el emoticón. Eso, muy bien, Magali. Los demás también creo que están ahí reaccionando, tal vez, o están teniendo un lunes muy intenso. Muy bien, muchachos. Entonces, el mundo, como se verá, está doblado en dos partes. Bueno, básicamente tres. Ahorita les voy a explicar el tercer grupo, ¿ya? Entonces, todo lo que sea azul son miembros justamente del capitalismo y los que son de azul bajito, o celeste si quieren, ya es básicamente el grupo de los alineados hacia Estados Unidos o que son dependientes de Estados Unidos. Los rojos, bueno, van a ser ya la misma situación, pero van a notar que hay uno en plomo. Ahí está el tercer bloque. El tercer bloque es aquellos que no estaban ni con uno ni con otro.
¿ya? Verán casos curiosos, como verán, por ejemplo, Cuba. Cuba era una amenaza cuando Fidel Castro sube al poder, era una amenaza porque ya estaba en las puertas de Estados Unidos, un país capitalista, o perdón, comunista. En el lado, digamos, de Europa, si se fijan, Alemania, notarán ahí un puntito azul donde está Alemania, lo estoy señalando con mi mouse. Ahí, por ejemplo, era una región satélite, así se lo denomina. ¿Qué es un satélite? Es un artefacto que está lo más cercano a lo que queremos observar, ¿no ve? Entonces, esto era como considerado un satélite de Estados Unidos, ¿no? Ningún país podía atacarlo porque eso iniciaría la Tercera Guerra Mundial. Entonces, fíjense de que había esos casos peculiares. Turquía, por ejemplo, era de alineado hacia Estados Unidos y pusieron misiles nucleares ahí. Entonces, fíjense que estaba muy cerca de la Unión Soviética. Y tenemos casos peculiares como Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Entonces, el mundo, como verán, está dividido de esa manera, ¿correcto? Posiblemente los que están en países verdes eran países colonizados por algún país potencia, que era Francia, Inglaterra, España. Pero estas potencias, estas tres, España, Inglaterra y Francia, se habían decaído después o habían decaído después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial los pone, ¿no?, en una situación totalmente destruida, totalmente decaída en su economía. Entonces, Inglaterra, para dominar, por ejemplo, no sé, la India, que era su región más hacia lo que es Asia, no podía. La Segunda Guerra Mundial lo destruyó bastante a Inglaterra, entonces era o hacer comer a su pueblo o seguir manteniendo sus colonias, y entre eso dijeron, dejaremos que se independicen algunas colonias. Entonces, eso va a ocurrir entre los años 50 y 80, es lo que les iba diciendo de lo que es los años críticos o las décadas críticas, ¿ya? Ahora, en personajes más importantes tenemos que tomar en cuenta tal vez a estos miembros, ¿no? Tenemos a Harry Truman, que como les dije es el iniciador de esta situación. Perdónenme la palabra, pero es un total desgraciado, porque este es el que autoriza el lanzamiento de las bombas atómicas, y estas bombas atómicas, pónganse que han sido totalmente un desastre. O sea, ni siquiera había un objetivo militar tan grande para esta situación, pero como no hay quien le haga frente a Estados Unidos en ese momento, entonces dijeron, ya lancen las bombas para demostrar quién es el que manda. Entonces la Unión Soviética vio como amenaza y ¡pum!, Guerra Fría. John F. Kennedy o JFK es el protagonista, ¿no?, de la misión lunar. O sea, es el que dice, vamos a ir a la luna antes de 1970, y pone el objetivo de la luna. Por eso empieza la carrera espacial. Tenemos Richard Nixon, que es el más corrupto, porque él es el que va a iniciar el plan Cóndor, justo ya con los gobiernos neoliberales que van a estar en ese momento, ¿no? Ahí hablamos de Pinochet, Vance, etc. Y tenemos Ronald Reagan, que es el que va a rearmar a Estados Unidos para los años 80, y eso va a ocasionar de que la Unión Soviética quiera rearmarse igual, pero no va a funcionar al 100%, ¿ya? Ojo, lo interesante de Reagan, y para algunos capitalistas tradicionales, es de que este chango era un actor, y era un actor de comedia, así, o sea, todos decían, este chango no va a llegar muy lejos, pero se volvió presidente, o sea, nos hizo callar la boca, ¿ya? Por eso lo interesante de Reagan es eso, ¿no? Y que se haya dedicado a la industria militar fue, ¿no?, fenomenal en ese aspecto. Luego tenemos a la dama de hierro, ¿no?, Margaret Thatcher, que es la que va a iniciar la guerra de las Malvinas. Ahora, yo les pido que por favor estén atentos a esta situación de las guerras Malvinas, porque estamos en 2026 y les comento que Estados Unidos ha cambiado de opinión. O sea, las Malvinas es un caso bien peculiar, que vamos a avanzar hoy día, ¿ya? Que vamos a ver hoy día. Listo, muchachos. En el lado comunista tenemos, por ejemplo, Stalin, Nikita Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev y Mao Zedong.
Pero aquí hay algo peculiar, les he puesto una línea roja muy marcada porque Mao Zedong es chino y no compartía el comunismo socialista o el socialista comunista de la Unión Soviética. Hay un término que quisiera que lo investiguen, por favor, que es el Soviet Supremo. ¿Qué es el Soviet Supremo? Básicamente es el soviético, el comunista líder de todo el mundo. O sea, quién es el socialismo y cómo se va a poner ese su socialismo. Entonces, entre China y la Unión Soviética se estaban tanteando, pero la Unión Soviética está un poco más adelantada. Entonces, Mao Zedong dice, ya que se queden ellos, ¿no? Yo voy a estar por debajo. Y, y ese por debajo les ha resultado al día de hoy, porque hoy China se ha vuelto una potencia gracias a ese ahorro que ha hecho en ese momento. Y ahorro me refiero a fusilamientos, ejecuciones, destrucción. La revolución cultural de China es la que dice, ¿no? No más de un hijo y vamos a matar a todos. Y esa es la situación, pues chicos, así de cruel fue la Guerra Fría. Por eso se le llama Guerra Fría, porque no se hablaban los dos países élite, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. China puso crueldad, o sea, es una época muy cruel, ¿ya? Ahora, cada uno ha tenido algo que ha llamado la atención. Stalin, por ejemplo, es el que inicia como Harry Truman la guerra fría. Nikita Khrushchev es el que empieza esta era espacial, es el que motiva a que digan, ya muchachos, empiecen a trabajar, tenemos que ir a la luna. Ellos han dicho que van a llegar antes de 1970, nosotros tenemos que llegar en los 50. Algo así, ¿no? Brezhnev es el que va a estancar la Unión Soviética porque pone el socialismo real, 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 real. Y eso es lo que va a estancar. Eso es lo interesante. Los que son socialistas no entienden eso. Piensan de que hay que hacer bien volátil, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Para algunas cosas conviene ser socialista y para otras no. O sea, no. Brezhnev puso el socialismo en 100%, era muy marxista y lo ha hecho porque el Estado soviético. Y Gorbachev todo eso dijo ya, ni modo, ya no vamos a hacer políticos, ¿no? Nah. Y se va a dejar. Y lo va a dejar ahí nomás y al final cae la Unión Soviética por Gorbachev. Entonces, como verán, esos personajes, cuando uno tiene que empezar por el apellido y lo que ha hecho. ¿Ya? Siempre, tiempo y lugar. Y si ven a alguien que no conocen, partan por la foto, véanlo. Mira, Stalin, bigote grande, Khrushchev con unos asos en la nariz, de una cejas bien grandotas como un oso polar, y Gorbachev con una mancha en la cabeza. Y Mao Zedong, yo creo que se entiende, ¿no? Morticia, ¿no? O como si quieren, el de. ¿Este que se llama? El vampiro de los Simpsons, el señor Burns. Yeah. Entonces, ahí está, chicos. Dense cuenta de más o menos cómo va funcionando las cosas. ¿Listo? Muy bien. Organizaciones mundiales. ¿Ya? Organizaciones mundiales que nosotros tenemos que ver, tenemos, por ejemplo, como la que va a mediar la paz, digamos, millas, es las Naciones Unidas. Y lo va a dividir en bloques, capitalistas. En los capitalistas tenemos, por ejemplo, a la OEA, ¿no? Una organización de espionaje de Estados Unidos. O sea, básicamente era chismoso. No tiene herramientas, no tiene ejército, no tiene nada. Es una organización que solo dice, este país está en dictadura. Ya, Estados Unidos lanza su banco o dictadura. La OTAN sí tiene armas y son todos países que son potencias, que estén arriba del Atlántico Norte. Debajo tenemos la CIA, que era de espionaje y contraespionaje, la NASA, que era un programa espacial, y el Fondo Monetario Internacional, que es la organización que presta dinero a los países. O sea, no es un banco convencional, es aquel que dice, te voy a dar esta plata, lo inviertes, y no inviertes esos recursos a otros lugares. Eso es lo que va a afectar a Bolivia, por ejemplo, ¿no? El FMI va a entrar en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada y Evo Morales va a meter asquerosas manos a eso y ¡pum! Listo, crisis, es lo que están viviendo ahorita. Y luego tenemos el Banco Mundial, que es el que también presta dinero, pero este es el banco que tiene esteroides. Es el banco que presta bancos, algo así. ¿Ya? Del lado soviético, por ejemplo, las dos organizaciones más importantes es el Pacto de Varsovia, que es básicamente la organización
que va a liderar la Unión Soviética en caso de alguna agresión. O sea, es como la OTAN, pero soviética. Y luego tenemos la KGB, que es la CIA, pero de la Unión Soviética. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la Guerra Fría empieza ya también con el Plan Marshall, que era un plan desarrollado por el secretario de Defensa, George Marshall, que decía, después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha destrucción, hay que darles dinero y para que estos no se vuelvan comunistas. ¿Entienden? Pero lo interesante es de dónde sacaron el dinero a Estados Unidos para esto. Les pregunto, ¿quieren saber de dónde sacó Estados Unidos el dinero para prestar a estos países? Porque no es, estoy hablando de millones, están hablando de millones, casi billón. ¿Quieren saber o no quieren saber? Pulgar arriba, pulgar abajo. Ya, ok. Les explico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados norteamericanos, cuando llegaban a un pueblo, decían, a ver, ¿qué es lo que hay en este pueblo? Y había cafeteras, cubiertos de oro, de plata, había pinturas, había reliquias, oro, joyas, etcétera, ¿no? Pistolas incluso de los alemanes, una gran colección, para así decirlo. Entonces, en esa época el correo era muy masivo, entonces los correo militar eran más simplistas y agarraban, ya a ver, hay que llevar cubiertos, listo, una cajita, pum, un sello y se iba a Estados Unidos, una dirección y estaba, ¿vale? Y eso es lo interesante, cuando estos soldados se volvieron a Estados Unidos, agarraron esos cubiertos, agarraron esos casos, esas pistolas, esos uniformes, todo lo que es de guías, y lo empezaron a vender en Estados Unidos, lo que ocasionó que ese dinero era europeo, pero ahora estaba en Estados Unidos. ¿Se entiende, no? Entonces Estados Unidos dijo, ¿de dónde vamos a sacar dinero para pagarles a ellos? Muy bien, del dinero que han sacado de Europa. Entonces, básicamente les han prestado su propio dinero. Les han dicho a Estados Unidos, oye, Chango, ¿sabes qué? Para que no seas comunista, te voy a prestar dinero con intereses súper bajos. Y los países han dicho, oh, al fin Estados Unidos nos protege. Sí, es tu propia plata, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí Estados Unidos, como les dije, el capitalismo tradicional hace eso. No me interesan los sentimientos, la idea es cumplir la misión. Por Estados Unidos ha sido criticada muchas veces. Entonces, el European Recovery Program, o ERP, que es el programa de George Marshall, decía que hay que darles dinero y eso en bajos intereses para que puedan reconstruirse Alemania, Francia. Todos los países han dicho, sí, capitalismo, y ahora vamos a ponernos fuerte. Y ahí está, ¿se dan cuenta? Básicamente ha sido prestar dinero de ellos mismos, ¿no? Bueno, empezamos ya el conflicto, ¿correcto? El conflicto tiene que darse cuenta. Guerra Fría significa que en ningún momento Estados Unidos o la Unión Soviética se atacaron directamente. Si hubieran directamente, hubieran entrado ya en un proceso de guerra nuclear, no hubiera existido ahorita. Entonces la idea es, ¿te das cuenta? La Guerra Fría es quién puede ganar. Y básicamente para eso hay que hacer pelear a países pequeños. Que se peleen países pequeños y los grandes no decimos nada. De hecho, apostamos y bebemos una cerveza mientras ellos se están matando. Esa es la Guerra Fría. Entonces, la Guerra de Corea empieza justamente en los años 50. Ojo, como les dije, año crítico o década crítica de los 50. Entonces, las situaciones de la República Norcoreana ataca sin aviso a la República de Corea del Sur. Ya, si ven en el mapa de la izquierda, ahí es donde empieza. Empieza la zona de ocupación en 1950 en junio, sin previa advertencia, les atacan y los van expulsando a los coreanos hasta el punto de ocasionaba de que si Corea se volvía totalmente comunista y estaba cerca de Japón, podría utilizar esto como punto de anclaje para impulsarse hacia el Pacífico. Entonces los estadounidenses que permitir eso, así que intervienen con las Naciones Unidas.
Y las Naciones Unidas dijeron, ¿saben qué? Este país ha sido atacado, es el momento de ingresar. Y las Naciones Unidas crean un propio ejército, claro, que con mucha mayoría norteamericana, pero también hubieron colombianos, mexicanos, hubieron brasileros también, franceses, ingleses, canadienses, de todo tipo, incluso mismos japoneses. Entonces, desembarcan en Incheon y desembarcan en Busan. Lo que hacen es empujar directamente a Corea del Norte hasta la frontera del río Yahoo. Ya al llegar al río Yahoo, los chinos vieron esto como amenaza y dijeron, Changuitz, a ver, si Estados Unidos invade Corea hasta el río Yahoo, va a tener un país satélite que puede hacer para espionar a China. Entonces los chinos, como no querían tener a norteamericanos muy cerca, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a invadir Corea del Norte, pero con uniformes norcoreanos, o sea, sin apaches de China, sino con insignias en los brazos del ejército norcoreano. Entonces, 1 millón de soldados se movilizan inmediatamente y a los estadounidenses y surcoreanos los tienen, pues, prácticamente, ¿no? En sorpresa, ¿correcto? Entonces, al final, chicos, esto nos lleva, ¿no? A que Corea empuja hacia Corea del Norte, no hacia sur. O sea, lastimosamente la frontera actualmente es sobre el paralelo 38 norte, porque ninguno de los dos cede. Entonces, es una guerra en pausa prácticamente. Y la frontera es el paralelo 38. Es el único referente que tenemos hasta eso. Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra hasta el día de hoy. Están básicamente en pausa. Es un armisticio que han tenido. Siguen en paz, pero están armados. ¿Ok? No se ha firmado ni una de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero sí entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y entre Corea del Sur y Estados Unidos, Corea del Norte dijo, nah, Estados Unidos de churrita, pues firmaré con ellos. Ya después nos sacamos amores con surcoreanos, ¿no? Entonces, así fue la guerra de Corea. Entre los personajes más importantes tenemos Kim Il-sung, que va a ser, que va a iniciar la dinastía Kim, ¿no? Ahorita pues está su tataranieta ya casi en el poder. Kim Un-il va a renunciar básicamente, ya está viejo, obeso y perdido, entonces en cualquier momento va a subir su hija, ¿no? Nos han visto, su hija está ya apareciendo constantemente en actos militares, actos ceremoniales, ¿no? De la familia Kim. Luego tenemos a Mao Zedong. Zedong se va a promover esta situación, pero al ver que no podía avanzar en Corea del Sur, dice ya abandono entonces el comunismo, el bloque comunista y se va con la Liga de los No Alineados. O sea, los chinos se van con los que no estaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. En el lado, digamos, capital va a estar Syman Rhee, ¿no? Líder de Corea del Sur, y Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él va a ser el comandante de las fuerzas aliadas, ¿no? En este caso. Al mismo tiempo que está pasando la guerra, está hablando de ya unificarse los países que no van a pertenecer a ninguno de estos, ¿no? Entonces nace el movimiento de los no alineados, o NNOA, que son el grupo que va a decir, ya estamos hartos, no queremos ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Entre los líderes va a estar la India, Nehru, va a estar Abdel Nasser, y de Egipto, y de Indonesia, Sukarno. Influye en este proceso en la India va a estar Mahatma Gandhi, que es el que va a promover más el pacifismo en la independencia de su propio país. Entonces, estos países se dan cuenta, actualmente ya se están volviendo potencia, justamente por lo que han hecho en la fría. ¿Listo? Ahí es donde entra, al mismo tiempo, ojo, años 50 es bien clave, está pasando la guerra de Corea, está la revolución de Bolivia, la revolución de 52, Víctor Paz, está la revolución cubana y justamente está en la Liga de los No Alineados, o sea, los 50 bien importante, ¿ya? Tenemos la revolución cubana donde se va a enfrentar Fulgencio Batista contra los hermanos Castro, ¿no? Raúl Fidel y el guerrillero comunista Che Guevara. Ahora, la pregunta de millón.
por qué se pelean los cubanos, Fidel Castro, Che Guevara contra Fulgencio Batista. Resulta que Cuba es una isla que está muy cerca de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía muchos intereses sobre Cuba. Justo había nacido unas elecciones donde ganó el partido opositor que no se llevaba con Estados Unidos, y Estados Unidos, en su lógica de doctrina Truman, en su estupidez, perdónenme la palabra, dice: no podemos dejar que Cuba caiga en manos comunistas, así que pongamos a un general que sea de nuestro lado, y ponen al más inepto e ignorante que había por el barrio, que era Fulgencio Batista. Batista, su solución era: si están marchando, futílenlos. Esa era su solución, ¿ya? Y eso ocasiona más problemas, y es donde les da razón a Fidel Castro y a Che Guevara de crear su guerrilla. Su guerrilla empezó con 12 soldados en Sierra Leona, básicamente en México, y luego se traslada a la Sierra Leona, donde empieza la guerra, ¿correcto? Esto nos lleva a un cierto inicio de combates y demás, que lleva a la victoria de los comunistas. Llegado a la victoria de los comunistas, justo ahí es donde ocurre la crisis de los misiles cubanos. O sea, ¿qué quiere decir? Como Estados Unidos tenía a Cuba muy cerca, entonces los cubanos, ¿qué hicieron? Fidel Castro dijo: eran esos misiles Unión Soviética, les vamos a dar terrenos, territorios, y les voy a decir a mi pueblo que habla ruso. Y de hecho es una ley educativa: en Cuba tienes que aprender a decir ruso. Las situaciones de que, y chino, ¿no? Las situaciones de estos misiles, y John F. Kennedy de la valoración, ¿no? Y se fijan en el mapa de la izquierda, hay unos círculos, ¿no? Entonces dice: alcance de los cohetes nucleares R-12. ¿Qué significa? Que si un misil era partido, ¿no?, de La Habana, ¿no?, tenía un radio de explosión, o perdón, de alcance en el ciclo verde. O sea, esto influía, no te estoy mintiendo, no te estoy exagerando, en unos 5 a 10 minutos. Un misil partido desde Cuba, si quería llegar a Oxford, Dallas, Atlanta, llegaba en tan solo 5 a 10 minutos. O sea, no había tiempo de reacción. Y llegaría en 15, 20 minutos a lo que es San Francisco, no sé, Denver, Omaha, Chicago, Pittsburgh. Mucho va a depender, digamos. Entonces, JFK dice: vamos a hacer un bloqueo comercial. Ese es el bloqueo que actualmente sigue teniendo, un bloqueo comercial, donde dice: si un solo barco soviético cruza la línea de eh, limítrofe de Cuba, tengan por seguro que era la Tercera Guerra Mundial. Entonces, en el último segundo, los buques soviéticos se dan la vuelta y dicen: no, vamos a dejar, y no. Entonces, hasta el día de hoy sigue un bloqueo comercial, pero ojo, esto tengo que ser muy claro. El bloqueo comercial no es todos los países, solo de Estados Unidos hacia Cuba. Solo Estados Unidos a Cuba, por si acaso. Creo que está empezando de todo el mundo. No, Cuba se negocia con cualquier país que no sea de la línea de Estados Unidos, pero como Estados Unidos se ha vuelto muy superior en el hecho de territorio, entonces muchos países no quieren hacer negocios con Cuba. De hecho, Bolivia, Venezuela y México estaban haciendo, ¿no?, sus alianzas, pero es porque estaba, pues, este asqueroso socialismo del siglo XX. Para que ya no haya ese socialismo, o bueno, está muriendo, no hay quien pueda mantener a Cuba. México está mandando apenas, ¿no?, unos cargueros de combustible que no le va a dar por mucho tiempo a los cubanos, ¿no? Pero ahí, fíjense, esto está pasando en los años 50. En la par, en los años 50, nace la carrera espacial. Al mismo tiempo, o sea, guerra de Corea, la Revolución Cubana, la Revolución de 52 de Víctor Paz, y la situación de los misiles cubanos, al mismo tiempo de la Liga de los No Alineados, está esto, al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, la Unión Soviética lanza su primer satélite. Recuerden que empiezan a experimentar, ¿no? Empiezan a el primer satélite, el primer ser vivo, el primer hombre, o sea,
la Unión Soviética estaba ganando tremendamente, su tecnología estaba por encima de mucho de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre se retrasaba. Entonces la idea era llegar a la Luna a la Luna, ¿no? En 1979, o perdón, 1969, justo Neil Armstrong, Buzz Aldrin llegan hacia la Luna. Pero ahí no acaba la cosa. Recuerden que en el espacio no hay más que el humano que está a tu lado. O sea, la única especie que te puede ayudar es el mismo humano, ¿no es? Entonces, por eso nace la noción de raza humana, ¿sí? Nace el concepto, raza humana. Y dijeron que en el espacio no se aplican las leyes terrestres, sino las leyes internacionales. ¿Qué significa esto? Que no hay aquí miramientos de situación política, preferencia sexual, preferencia religiosa, lo que sea. No implica, en el espacio todos somos lo mismo, vivimos, tenemos lo mismo. Entonces, para demostrar esto, en los años 70 se hizo la primera misión cooperativa, ¿no? El Apolo Soyuz. Y este Apolo Soyuz se hizo con Stratton, Brand, Stanford, Leonov y Kubashov, que van a ser dos cosmonautas rusos, soviéticos y tres astronautas, ¿no? Estadounidenses. ¿Qué van a lograr, ¿no? En ese aspecto. ¿Estamos claros? Ahora, a la misma par va a empezar lo que sería la guerra de Vietnam. ¿Está aquí alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Es por ahí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo positivo? Perdóname un momentito, por favor. Amor, la olla te puedes fijar, por favor. Vas por el baño, por favor. Con cuidado de la... Ahora sí, van a disculpar. No hay consultas, ¿no? Ahí tienen el chat también de la reunión para hacer alguna consulta que ustedes requieran. ¿No? ¿Está claro? Gracias, Margarita. Ok, entonces tenemos la situación de Vietnam, ¿no? Donde vamos a ver una guerra totalmente devastadora por la misma situación de Corea. Esto es netamente la misma situación de Corea, ¿ya? Era evitar de que se vuelvan países satélite, era de control territorial, pero esta vez es al revés, ¿no? No es que norte ataca al sur. De hecho, sur ataca norte y sur era capitalista, norte era comunista. Entonces, Vietnam del Sur ataca a Vietnam del Norte. La capital Saigón del sur es blanco directo de Hanoi del norte. Entonces, empieza a haber un ataque muy fuerte. Pero como verán, Vietnam es un país un poco delgado, entonces la frontera va a ser también centro del combate. Y Laos y Camboya, que estaban del lado de Vietnam del Norte, les van a dar sus campos, sus caminos para que puedan atacar a Saigón. A eso se le conoce como la ruta de Ho Chi Minh. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Ho Chi Minh? Ho Chi Minh es un guerrillero que peleó contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenía experiencia de sobra. Ya él va peleando desde los 9 años, mientras tú te estás limpiando tus mocos apenas a los 9, él ya sabía utilizar un AK-47. Entonces, Ho Chi Minh está en este combate y empieza a dar una estrategia de guerrilla. Crea el Vietcong. Y eso fue una pregunta de examen del colegio militar una vez. Decían, ¿no? ¿Quién creó el Vietcong? Y era Ho Chi Minh. ¿Listo? Él va a pelear contra el general Westmoreland de parte de Estados Unidos con Vietnam del Sur. Su objetivo es de movilizar más de 200.000 efectivos en todo lo que es Vietnam, aproximadamente en 20 años, si se tomen en cuenta todo lo que está pasando. O sea, se movilizó 200.000 soldados, pero se movilizaron en realidad en toda la guerra de 20 años 2.3 millones de soldados americanos. ¿Sí? Y ahí ya no había
en raza o credo, se fueron latinos, ucranianos, soviéticos, europeos, africanos, asiáticos, fueron a esa misma guerra. ¿Te das cuenta? Entonces Estados Unidos no puede dar un paso atrás. Ahora, lo interesante de esto es de que Westmoreland estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Corea y prácticamente estuvo en guerra desde lo que estuvo en el ejército. Entonces, se supone que era una persona muy, muy conocedora del combate. Y Ho Chi Minh era un simple campesino. Ahora, no lo digo de manera despectiva, sino que Ho Chi Minh era así sencillo. Por eso la situación es de que en el combate, en la guerra, se pone más tenso la situación. ¿Listo? Ho Chi Minh tiene una estrategia de atacar y desaparecer y moverse hacia el sur. En cambio, Westmoreland de quedarse en una posición y moverse lentamente como una estrategia de ajedrez. Entonces, su estrategia de Westmoreland no sirvió de nada, la de Ho Chi Minh sí sirvió, por eso Vietnam del Norte gana y todo Vietnam se vuelve comunista. Aunque activamente se volvió capitalista, o sea, es comunista en su país, capitalista en el exterior. Los cargadores, algunas marcas de tenis son fabricadas en Vietnam y lo hacen de muy buena calidad. Entonces, fíjense algo muy interesante de esta situación. Ahora, vamos a ver un pequeño clip de este aspecto. Si se escucha, por favor, pulgar arriba. No se escucha, pulgar abajo. ¿Ya? Ok, muchachos, les dejo. Este film documenta la guerra de Vietnam en las palabras de los estadounidenses que allí sirvieron. Presenta películas caseras y archivos fílmicos de excepción, recolectados en una búsqueda mundial y ahora presentados en alta definición. Muchas escenas son de naturaleza gráfica y se recomienda la discreción del televidente. ¡Nos dieron! ¡Ah! ¡Nos dieron! ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡Vamos, vamos! ¡Ábranse! ¡Para pared! ¡Queremos libertad! ¡Sí! ¡Queremos igualdad! ¡Sí! ¡Hay que sobrevivir! Estuve en la Segunda Guerra Mundial y sufrí. ¿De qué se trata? ¡Es un engaño! Yo tengo un hijo que se unió al ejército. Por más de 10 años, Luchamos porque debemos luchar. Si vamos a vivir en un mundo en el que cada país pueda forjarse su propio destino, más de 2,5 millones de estadounidenses sirvieron en Vietnam. ¡Que no! no retrocederemos. ¡Ataquen! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! No es la guerra que conocemos. Es la guerra que ellos lucharon. Tenemos que apoyarlos y apoyar la causa por la que luchamos. Hoy hemos llegado a un acuerdo para finalizar la guerra y traer la paz con honor a Vietnam. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! Espero que la paz llegue rápidamente, pero está en las manos de otros y debemos estar preparados para un conflicto largo y continuo. El comienzo, 1964-1900. Ok, entonces como verán, la guerra de Vietnam no ha sido totalmente una zona destructiva.
Aquí yo, por ejemplo, en lo que es el taller, siempre les hago debatir, ¿no? Y en el caso de que si no era beneficioso, no era beneficioso, ustedes tienen que pensar, volverse, no sé, seres pensantes, ¿no? Homo sapiens sapiens, para entender de que las guerras sí son destructivas, sí implica bastante movimiento de personal, pero también, y esto quiero que entiendan, Estados Unidos movilizó una gran cantidad de armamento que demostró que no les interesaba perderlo con tal de que no se pierda el territorio. O sea, básicamente a Estados Unidos no le interesaba a su pueblo. Y ahí la guerra de Vietnam no es que ganó Vietnam. La guerra de Vietnam se perdió por Estados Unidos porque los atacaron por dentro. ¿Quiénes eran los que marchaban? Eran los mismos soldados que fueron al combate. Esto es lo interesante de la guerra de Vietnam. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, te lo voy a poner muy sencillo, en la Segunda Guerra Mundial hubo que el 98% de los soldados que fueron a la guerra eran voluntarios, 98%, y el 2% eran reclutados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Pero en la guerra de Vietnam se volteó. Aproximadamente solo el 10% era voluntario y el 90% era obligatorio o es reclutado, sacado, ¿no? Entonces, había sentencias, por ejemplo, esto yo me acuerdo por mi profesor de inglés que nos contó esto, ¿no? Algunos de los soldados tenían que ir a la cárcel, entonces les decía, ¿sabes qué? Tu crimen no es muy grande, se robas pensiones, te pongo un ejemplo, ¿no? Si son solo pensiones, ¿sabes qué? Mejor a la NAM, a los 72 años y vuelve y no debes nada. De hecho, porque si vas a NAM se te va a retribuir. Entonces los que eran pocos recursos dijeron, ya, sí, iré. Se toparon pues con torturas, asesinatos, o sea, terrible la situación de la guerra de Vietnam, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que analizar? Parte de eso son el tipo de estrategia. El tipo de estrategia. No sé si alguien aquí está postulando a una institución militar policial. Deben darse cuenta de que, por ejemplo, es la estrategia la que se adecuaca. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, y esto quiero que sean muy sinceros, por favor, en el chat ahorita, póngame si está postulando a una institución militar o policial, y si está postulando a una institución militar o policial, póngale su, ¿qué institución? ANAPOL, Colegio Militar, Escuela Naval Militar, CONMILAB, FATESIPOL, ETM, EMSA, EMSE, perdón, etcétera. Ahora, si usted me está diciendo, no solo soy un conocedor amante de la historia, ponle solo es público, ¿no? Soy solo personal público, ¿no? Entonces, por favor, por favor, si lo pueden poner, se los agradecería mucho para centralizar un poco el conocimiento. Espero. O sea, no hay nadie. Nadie puede responder por el mensaje. A ver, dígale, Magali. Bueno, Buenas noches, no lo escuché muy bien, dígame. yo estoy todavía en un instituto, pero me quiero preparar para postular a una institución policial para la FATESIPOL. Ok, gracias.
Mira, en tu caso, esto entró. Mira, en los tres facultativos de la policía, a última hora le dijeron, van a descargar el libro y tienen que incorporarse en ese libro, y eso no era mucho, ¿verdad? Creo que una semana o dos, y los chicos que hicieron caso de que estuvieron estos talleres y demás, les dije, no, lo que está en el taller es lo que va a entrar, ¿y qué crees? Entró, ¿ya? Otros me dijeron, no, licencia, no ha entrado todo, no todos los talleres han entrado, o sea, por ejemplo, la guerra de la independencia, la guerra de Chaco no entró, me dijo. Y han llevado historia policial. Y en historia policial, ¿qué crees que han llevado? Habla de Chaco y de la independencia. O sea, no desmerezcan nada. Si ahorita, digamos, ustedes siguen en colegios, siguen viendo esto es a nivel profundidad, esto es más analítico. Bien, y más allá de lo que está diciendo ya solo su nariz o lo que están viendo en pantalla. Correcto. Entonces, por esa razón, los talleres son como una ayuda para que ustedes puedan lograr su éxito. Entonces, el Instituto Libre se junta para eso, ¿no? Se presta para esa situación. Ahora, no depende de ustedes, les digo, les sugiero, inscríbanse en las clases virtuales que tenemos regulares, porque en estas clases virtuales vamos a tener lo que es el trabajo por proyecto, ¿no? O sea, lo que es el conocimiento general a lo que es lo específico, ¿no? Y para entrar a la institución policial, por ejemplo, ¿qué les están mostrando bastante? Son fuentes APA, cómo hacer monografías, talleres de investigación, justificativos, etcétera. No están pudiendo algunos sobrellevar eso, pese que ya está a su cupo. O sea, ¿a qué me refiero? La policía saca cierta cantidad de cupos, ¿no? Por Farcipoles, Anapoles, etcétera, colegio militar, en el caso del comando de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y ponte que de la policía había, te pongo un ejemplo loco, en una Farcipol había 100 cupos y había como 80 alumnos. Entonces, ellos dicen, ya no se den baja, porque ya están en su cupo, o sea, de aquí ya ustedes tienen que egresar nomás. Siguen dándoles bajas, siguen sacando, pero esto ya no es por el comando, no es por la exigencia, sino es porque no están pudiendo entender ciertos parámetros, ciertas normativas, no están pudiendo entender ciertas partes de la historia, reglamentos, etcétera. Entonces, ¿qué está ocasionando? Les den de baja. Sí, porque el reglamento dice si están menos de puntaje, así hay altos cupos, baja y muerdes. Entonces, por favor, yo les digo, aquí ustedes tienen que preguntar sin miedo. Yo sé que están tal vez trabajando, están caminando por la calle, están esperando que esto ustedes pasen por grabaciones. Bien, está bien. Mi trabajo es que no haya las quejas de lo que ha habido durante la semana, de que no se escuchaba, no se reproducía bien los videos, etcétera. Está bien, por eso estoy haciendo esto como director, estoy ayudándoles. Pero ahí está el trabajo de ustedes de poder hacerlo. Ahora, si están haciendo otras cosas, está bien. No me hago ningún problema. ¿Listo? Pero después no se quejen. Deberían ustedes más bien entrar a los cursos virtuales para poder reforzar más, no solo mi materia, sino la materia de todo, técnico, lenguaje, etcétera, y profundizar en ese aspecto. ¿Listo, muchachos? Bueno, continuemos. Entonces, lo que están viendo acá en la pantalla, básicamente es la independencia africana. Ya pasamos esa fase, ¿no?, de los 50 críticos y estamos entrando a los 60, 70, donde va a caracterizarse la independencia de África. ¿De qué colonias? De la colonia francesa, de la colonia británica, belga, portuguesa, española, italiana, ¿no? Se van independizando poco a poco, ¿no? Estas independencias se van a hacer, algunas bélicas, algunas solo por democracia, y bueno, los países que ustedes ven que están ahí como potencias ya lo es, estaban teniendo ellos problemas de colonización, les llegaba muy lejos. Ahí es donde nace el señor Martin Luther King, ahí es donde nace Nelson Mandela. Martin Luther King en Estados Unidos nace con el tema del racismo, ¿no? Porque se dividía mucho lo que es blanco con negro, y ahí en esta fotografía lo pueden apreciar, ¿no? En un bus, la gente de color se la llevaba muy atrás, a los lugares más inaccesibles, la
gente blanca tenía que estar adelante, ¿correcto? En los lugares no accesibles. Entonces, esto llevó al término apartheid. Yo les pido que por favor lo revisen, el término apartheid, que era básicamente, ¿no?, el racismo que se estaba dando. En un ambiente tenía que haber dos baños para negros, ¿no? O sea, negro mujer, negro hombre, hombre blanco, hombre o mujer blanca. ¿Te das cuenta? Entonces algunos restaurantes, lugares preferían solo atender a blancos porque era mejor paga y solo tenían que adecuarse a eso, y por lo que también eran racistas, ¿no? Entonces, fíjense, era un gran problema. Ahí es donde nace este símbolo, no sé si lo han visto alguna vez, el símbolo del puño, que era el símbolo que hacía Nelson Mandela al momento de pelear sus luchas, ¿no? Bueno, esto nos lleva a la misma al mismo momento, que es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un momento en el cual Estados Unidos no quiso cometer los mismos errores que con Cuba. O sea, la idea no era poner ahora cualquier idiota en el gobierno, era la idea prepararlos. Entonces, en esta época se crea, en base a los que habían sido de la SS y de la Gestapo nazi de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes, los que fueron reclutados por Estados Unidos, crearon The School of Americans, la Escuela de las Américas, donde se entrenaba a estos oficiales subalternos para que sean futuros, ¿no?, miembros de la seguridad norteamericana en Latinoamérica, ¿no? Y esa escuela, lo interesante es que sigue existiendo, se la conoce como el Instituto de Cooperación Internacional de Seguridad del Hemisferio Occidental, del Departamento de Defensa. O sea, sigue habiendo esta escuela, solo que ahora es con otro nombre, Western Ephemera Institute for Security Cooperation, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son los que van a estar en este golpe de Estado casi simultáneo? Tenemos a Banzer en Bolivia, a Pinochet, a Videla, Monteverri, Medici, Stroessner en Paraguay. ¿Y cuál era su punto? O sea, ¿cuál era el punto de poner tantos militares en este círculo del Plan Cóndor? Era muy sencillo, muchachos. Si yo vivía en Bolivia, yo soy opositor a Banzer, y Banzer me sentenciaba a muerte, yo me escapaba, pero yo me iba a Argentina. Justo en Argentina está Videla, y Videla capturaba, mataba en nombre de Banzer. Entonces, ¿quién es el asesino? ¿Banzer o Videla, no? Entonces Videla era el asesino, pero Banzer le quitaban las manos, y viceversa, ¿no? Si algo de Argentina se escapaba a Bolivia, entonces el gobierno de Banzer era el que se lo mataba o lo hacía desaparecer. Lo mismo Chile y así sucesivamente. Entonces, la Escuela de las Américas es el que les ha enseñado a hacer de esa manera. Ha sido realmente muy cruel lo que se hizo en este momento. Ahí es donde puedo contar la historia de uno de los grandes de la música, que es Ruco. Yo les pido que por favor escuchen esta canción tan hermosa. ¿Listo? Escuchar por favor la letra. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde se irá por su cauce, moriré en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La 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 la.
es linda muchacha, no llores, volverá el amor a la segundita. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. Sangrando en la tarde se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. La 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 la. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. Ok, ahora, esto es lo interesante. Nino Soruco fue una persona torturada por el gobierno de Banzer. Ya, lo interesa, y de García Mesa, ¿no? Lo interesante es esto, ¿no, chicos? Y quiero que lo entiendan así. La mejor forma de protestar en esa época no era bloqueando y marchando. En ese momento, si tú bloqueabas, marchabas, recibías balas a cambio. Así era esta situación, ¿ya? Eran masacres constantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? La mejor forma de protestar eran las canciones. Entonces, diferentes cantautores, ¿no? En Argentina, en Chile, en Bolivia, más que todo en Argentina y en Bolivia, así con este tipo, ¿no? Y Nino Soruco estaba siendo arrestado, torturado en el Estado Mayor aquí en La Paz. Entonces la situación fue de que cuando lo estaban torturando, le sacaban las uñas, eran golpes, o sea, terrible la situación. Y viene su hijita, le visita porque dan un armisticio, les dan un salvoconducto y les dejan visitar a sus familias a ellos con la condición de que ellos no hablen nada de lo que están viviendo, de las torturas y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Él no podía contar y está con su hija y su hija le dice, ¿por qué está con cara larga? Le dice, no, es que mi amiga quiere quitarse la vida. Y su papá, mira, ¿por qué se quiere quitar la vida? No, es que le dejó su chico. ¿Qué cosa? Dice, o sea, hay cosas tan importantes, aquí hay gente sufriendo y ella se quiere matar por un chico, está loca. Entonces, cuando ya se van, ¿no? Él empieza a idear una canción, un poema al principio, porque no tenía ni guitarra ni nada. Entonces hace un poema y dice, la vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Dice, ¿no? Entonces lo hace como poema y le entrega a su hija y su hija lo entrega a esta amiga y lo que se sabe es de que no pasó ningún suicidio. Logran una liberación, un salvoconducto y Nilo Soruco aprovecha de irse a Venezuela, ¿no? Y se va a refugiar en Venezuela porque todavía no había un golpe de Estado como tal dominado por Estados Unidos en Venezuela. Y en la plaza de Caracas él con su guitarra le pone canción. Entonces de esa manera viene esta cueca, ¿no? De Nilo Soruco, ¿no? La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tipo de historias que van a encontrar. Ahora, la Escuela de las Américas era una zona donde te enseñaban a cómo torturar. Y aquí viene una de las historias muy interesantes, ¿no? Que por ejemplo, quienes estuvieron en esa Escuela de las Américas son actualmente líderes en la política boliviana. Les pongo uno, Juan Ramón Quintana. Juan Ramón Quintana fue ministro por así decirlo, ministro de Interior o ministro de Gobierno de Evo Morales. ¿Por qué creen? Él estuvo en el ejército, estuvo becado allá
aprendió cómo torturar, cómo manejar el ejército y Evo Morales dijo, "No, Changuito, tú ven conmigo porque el narco te requiere, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahora sí se preguntan dónde está, ¿no? Juan Ramón Quintana, ustedes no van a encontrar. Ahorita apenas está apareciendo en ciertos eventos, ya. Y eso es porque él está manejando, ya saben, la tía Blanca, ¿no? Ahí está. Otro que estuvo en la Escuela de las Américas es el señor Manfred Reyes Villa. No se olviden que él fue hasta capitán, ¿no? Del ejército y fue dado de baja, ¿no? Pero estuvo en la Escuela de las Américas. Actualmente es gobernador, alcalde de Cochabamba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de algo muy interesante es que lo que está pasando en los años 70 y 80 en Bolivia son lo que va a formar los 2000 en lo que están viviendo ustedes. ¿Correcto? ¿Se entiende, no? Ya. Ok. Entonces, ahí es donde viene, durante esta misma época, ya pasamos a una época de los 80s, la guerra de las Malvinas. Sucede que el gobierno de Galtieri en Argentina requería de un populismo un poco más grande. Galtieri había derrocado justamente a un gobierno prosocialista y Galtieri dice, ya necesito algo que me sostenga como gobierno, ¿no? Y justo las Islas Malvinas fue el momento ideal, o sea, no era necesario, eso te podías solucionar con una diplomacia, pero Galtieri quería dar una guerra para poder sostener su gobierno, ¿no? Al misma par se descubre que las Malvinas estaban siendo tomadas por los ingleses, le llaman las Islas Falklands. Las Islas Falklands es conocida por los británicos como suya, ¿no? Pero sin embargo no es legalmente suya. Y Estados Unidos apoyó a Inglaterra porque están en plena guerra fría, ¿no? Entonces se movilizan las unidades desde Inglaterra y desde Estados Unidos para apoyar y retomar las Islas Malvinas y las Islas Georgianas del sur. Lo que ocasionó que Argentina se vea muy abandonada, pese a que Argentina le está dando de todo a Estados Unidos. Entonces ahí es donde incluso Bolivia, Perú, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se unen, menos Chile. Chile seguía siendo la perra, ¿no? de Inglaterra, perdónenme la palabra, pero era la verdad. Entonces, Perú dona aviones, Bolivia dona tropas, 50.000 jóvenes del ejército boliviano se presentan voluntarios al ejército argentino, por si acaso, esto no es un juego, pueden revisarlo en los archivos, como 50.000 hombres bolivianos se presentan voluntarios a la Argentina, pero Bolivia no tiene los recursos de mandarlos, entonces estos soldados van a pie, entrenen lo que pueden para ir a la Argentina y pelear en las Islas Malvinas, ¿correcto? Ahí es donde se da una guerra naval muy fuerte dentro de este periodo de combate. Se hunden navíos, o sea, se pone bien crudo la guerra, ¿no? En ese periodo, los argentinos no iban a ceder sobre las Islas Falklands o Malvinas, como así era el denominativo para los argentinos, y esta guerra no tarda en caer, ¿no? O sea, al final Inglaterra toma las Islas Malvinas y Estados Unidos les permite eso. Entonces, al final, Argentina dice, me estás abandonando Estados Unidos, no te voy a dar nada, entonces Estados Unidos le da un salvoconducto, entonces es una guerra diplomática ahorita. Y el gobierno actual de Milei está buscando recuperar las Malvinas de una manera diplomática y Estados Unidos ha cambiado de visión, ha dicho, tienen razón, las Islas Malvinas sí parece ser de Argentina, porque no le conviene perder ahorita a la Argentina como aliado a Trump, ¿no? Entonces Trump está viendo la posibilidad de cambiar su visión y Inglaterra está viendo el problema de, pucha, ahora estoy solo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto puede ser que entre al examen de nuevo. Antes entró. Y de hecho, el uniforme de las Malvinas, la historia de las Malvinas está en el colegio militar, ¿no? Pero no ha entrado en los exámenes porque nosotros estábamos a favor de Inglaterra durante el gobierno de Evo Morales, pero ahora no. E incluso Inglaterra ha sacado un comunicado porque el ministro de Relaciones Exteriores actual dijo las Islas Malvinas son unas islas que deben tener reivindicación. Solo fue ese el comunicado. ¿Y qué hizo Gran Bretaña? Dijo las Islas Falklands. O sea,
Desde el término ya empieza el problema diplomático, ¿no? Las Islas Falklands son de Inglaterra y vamos a sacar un agravio contra Bolivia porque no está respetando lo que se determinó hace ya casi 30 años, ¿no? Entonces, fíjense que se está poniendo bien caliente las cosas, ¿no? Aún así, fíjense que la Guerra de las Malvinas termina en un sitio marítimo, ¿no? Otro problema durante esa época es la guerra soviético-afgana, que es una guerra entre los años 70 y 80, son 10 años de combate, donde los soviéticos invaden Afganistán para evitar que caiga en manos norteamericanas. Al final los norteamericanos ayudan a los tuís, ¿no? Y ayudan, ¿no?, a tomar control a estos grupos, ¿no? Al final, los estadounidenses los abandonan en los años 90 y empieza una guerra civil entre los 90 y los 2000. Esto ocasiona de que Afganistán caiga totalmente en depresión económica y empiezan a hacer el término talibán. Y el talibán, ¿qué significa? En el idioma pashto, significa alumno del americano. Entonces los estadounidenses entrenaron a los mismos talibanes y estos talibanes se volvieron guerrilleros y es lo que financió a Osama Bin Laden. Aquí es donde nace Osama Bin Laden, que va a provocar la destrucción de las Torres Gemelas. Entonces, cuando pasa eso en el 2001, Estados Unidos tiene que volver a ingresar a Afganistán, pero ya esta vez al lado contrario, ¿no? Al lado de atacante, ¿no? Entonces, esta guerra de Afganistán inicia en el 2001 y termina en el 2021. O sea, son básicamente 20 años igual de guerra, donde Estados Unidos se retira totalmente a Afganistán y ahora Afganistán es un país narcotraficante, es terrorista y es muy machista. Porque toda aquella mujer, por ejemplo, que era libre durante el momento de que Estados Unidos todavía estaba ahí, pues ahora están bien fregadas, ¿no? Afganistán se ha puesto muy, muy, muy feo, una zona muy roja, sigue teniendo una guerra civil, pero esta vez con los soldados que todavía han sido entrenados por Estados Unidos y contra los mismos talibanes. Se entiende, ¿no? Una antigua formación con una nueva formación. A la par de los años 80, como les estoy diciendo, estamos en el momento crítico, la guerra de Afganistán, que ocasiona que la Unión Soviética sea muy pobre, y la explosión de Chernobyl en 1986, cuando se explota uno de los de las plantas del modelo RBMK, que son del reactor 4, ¿no? Lo que ocasiona casi 1 millón de muertos jóvenes como ustedes que se van a presentar en Chernobyl, en Pripyat, para apagar el incendio nuclear que se estaba propagando. Ahora, si no apagaban ese incendio nuclear, la radiación iba a ser muy, muy prolongada hacia Europa. O sea, básicamente toda Europa sería radiactiva por 50.000 años. Entonces tenían que ellos bajar la radiación, la Unión Soviética, o se enfrentaría a una guerra nuclear. Entonces, esto ocasionó que la Unión Soviética tenga que sacrificar 1 millón de jóvenes como ustedes para apagar el incendio. Se apagó el incendio, pero ahora está la guerra ucraniana y están atacando el mismo domo que contiene la radiación. Cosas que se pasan en Ucrania, ¿no? Ahora, durante ese periodo, la Unión Soviética tuvo un déficit económico muy fuerte. Entonces, Mikhail Gorbachev aplica 2 medidas económicas que pueden ayudar, digamos, a ver a la Unión Soviética como un país más progresivo. Entonces nace la Glasnost en el 85, o sea, justito antes de lo que sería Chernobyl, ¿ya? ¿Y qué era? Decía establecer libertades políticas y comunicacionales. O sea, la idea de Gorbachev era decir, a ver, hablen bien de la Unión Soviética, ¿no? Le salió el tiro por la culata porque lo que resultó fue de que empezaron a hablar de la época de Stalin, donde apresaron, mataron y violaron. Y como ya no había censura, entonces eso le salió por el tiro por la culata, lo que ocasionaría la idea de abrir el muro de Berlín. Dijeron, ya, bien, los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial apoyaron a Stalin y ahora hay que eliminar esto, ¿no? Son cosas que se van presentando.
Ahora, la perestroika nace 2 años después, en el 87, donde dice, ya, vamos a reestructurar la economía, denme 500 días, o sea, más o menos año y medio, y lo voy a reestructurar la economía. Voy a traer capital extranjero, va a caer el muro económico, porque antes les dije, la Guerra Fría era de te hablo, no me hablas, pero ahí está. La perestroika dice, ¿saben qué? Vamos a traer empresarios. Y nace la clase empresarial de la Unión Soviética. Ahí es donde entra McDonald's, por ejemplo, por primera vez. Y los soviéticos estaban sorprendidos con McDonald's, ¿no? Las colas eran de kilómetros en la primera sucursal de Moscú, porque dicen, no, o sea, nunca había comido una hamburguesa a tan bajo precio. Y ellos tenían que racionar la carne, entonces pónganse que una hamburguesa para ellos era una gloria, ¿no? Para comprar carne, ponte que tenía que esperar $2 a $3, y que me den una hamburguesa por 20 centavos del dólar era una ganga, ¿no? Y hacían kilómetros y comían y comían, entonces los soviéticos dijeron, oh, qué rico, esto es el capitalismo, queremos más. Entonces les salió otro tiro por la culata, ¿no? O sea, lo que se esperaba de que la Unión Soviética se pueda estabilizar, les va por el tiro de la culata. Esto ocasiona la motivación de desligarse de lo que es el muro de Berlín, o sea, llamada así por Winston Churchill por el telón de acero. En el 46 empieza a haber las primeras delimitaciones, o sea, Alemania se divide en dos después de la Segunda Guerra Mundial y se crean dos repúblicas, la República Federal Alemana o Bundesrepublik Deutschland y la República Democrática Alemana, la Deutsche Demokratische Republik, ¿correcto? Estas dos estaban igual en Guerra Fría, o sea, ninguna de las dos se tenía que atrever a negociar con la otra. Entonces, la capital dijeron, ¿dónde la vamos a construir? En Berlín, y Berlín tenía que ser igual dividida en dos, ¿correcto? Entonces había el Berlín occidental y había el Berlín oriental, y el muro que lo dividía era ese muro grueso, ¿no? Que ocasionaba de que nadie podía pasar. Este mismo muro tenía fases. La primera fase de construcción, la primera generación, tan solo era muros perimetrales de alambrada, pero la gente cruzaba. Entonces los soviéticos dijeron, aquí nadie me sale, porque salir de la Unión Soviética es salir del paraíso, del comunismo, de la igualdad, etcétera, ¿no? Se dieron cuenta que los alemanes se iban al lado occidental a comprar y vender y se volvían al lado oriental, o sea, los soviéticos no les gustó eso y dijeron muro, pero la gente cruzaba, entonces dijeron segunda generación pongan alambradas y muros más gruesos, tercera generación ponganles tubos y demás, tercera generación ya tiene que tener minas terrestres, tiene que tener vigías, torres, o sea, si un auto quería pasar por esta zona no la lograba, aún así la gente trataba de cruzar, ¿te das cuenta? Entonces ahí es donde nace esta historia de Scorpion, que es un grupo de rock alemán que justo en esa época hizo una canción que dijo, vienen tiempos mejores, vienen tiempos de cambio. Ellos, según su testimonio, dijeron, nunca pensamos que nuestra canción iba a ser realmente un símbolo del cambio. Y ahí es donde entra esta canción. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in. Did you ever think
Bueno, para no hacerlo largo, yo creo que habrán entendido que el muro estaba construido de una manera como que para no escapar, digamos, ¿no? ¿Y cómo es que cayó? Es porque cuando surgió la perestroika y la glasnost, esto ocasionó una publicación, ¿no?, de varios tesis, de varios artículos que decían, ya, basta, ¿no? Entonces, cuando Scorpion sacó esta canción, se sorprendieron, ¿no? Porque realmente había caído el muro, ¿no? Por eso dice, el muro cayó por dos cosas. Uno, por Peter Fletcher, que ha sido el primer hombre en cruzar, ¿no?, el muro de Berlín. Y el segundo, por, ¿no?, justamente una canción. Entonces, cuando surge esto, es algo muy interesante, que Gorbachev, cuando les dio su libertad a los países de comunicarse y crear democracia y todo eso, Gorbachev pensaba de que los países se iban a aliar con la Unión Soviética porque eran los mejores, ¿no? No pensó que los países que dijeron, ya basta, estamos hartos, vamos a independizarnos. Por eso se independizó Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Estonia, Alemania. O sea, la mayoría de los países empezaron a independizarse de la Unión Soviética. Y aquí viene lo interesante. Cuando sucedió eso, en el 89, o sea, justo cuando vamos hablando del 89, el presidente de la República Democrática Alemana, que es la comunista del lado oriental, tenía la costumbre de dar el anuncio navideño, o sea, de todo lo mejor que es la Unión Soviética, de lo que el socialismo es lo mejor, etcétera. O sea, eran prácticamente siempre algo estúpido, porque era hablar falsedades. Entonces, no sé si han visto ahí una parte donde Günther, que es el presidente de la República Democrática Alemana, está leyendo su discurso. ¿Y por qué me estoy riendo? Porque era un títere, era un presidente títere. Estamos claros, era como el Tilín del Arce, igualito, solo leía lo que estaba ahí en su papel. Y le dan un papel que era un borrador, no que era real. ¿Ya? Entonces él lee como Padre Nuestro, pues, todo. Y los camarógrafos estaban durmiendo, estaban roncando ese momento, cuando dice, y el muro de Berlín se abrirá en los próximos momentos. Y los periodistas despiertan y dicen, wow, el muro de Berlín se va a levantar. Y le preguntan, no, señor, ¿cuándo? Y él, como no sabía lo que estaba haciendo, dice, ahora. Entonces la gente corre hacia los muros, escucha los discursos, y los soldados que no estaban informados no saben qué hacer. Si disparan es Tercera Guerra Mundial, si no disparan ellos van a ser fusilados. Entonces al final dicen, dejan las armas y dejan sus funciones y abren el muro. Por eso la gente con lo que tenía, han debido notar martillos, picotas, lo que sea, van y destruyen el muro. Por eso para los alemanes la reunificación alemana es un momento clave para ellos, porque ocasiona de que Alemania deja de ser dos para ser una. ¿Entienden? Entonces, eso nos lleva al momento clave de Estados Unidos. Ya había derrotado a varias partes y muchas partes se estaban volviendo capitalistas nuevamente. Más o menos lo que están viviendo ahorita ustedes es lo que más o menos pasó en los 80. Se estaba reivindificando al capitalismo. Entonces la situación es de que Estados Unidos tenía que demostrar poder, y justo en ese momento, lastimosamente, Irak invade Kuwait por los pozos petroleros que estaban hacia lo que es el Golfo Pérsico, ¿no? Estos pozos petroleros eran importantes para lo que es la OTAN. Entonces varias unidades, países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos movilizan sus unidades para invadir Irak y hacer la operación Tormenta del Desierto. Aproximadamente 200.000, no miento, medio millón de soldados son movilizados y destruyen a Irak en tan solo unos meses, ¿no?, demostrando su poder. Es en esa época que está Ronald Reagan, y él es el que hace esta situación. Por favor, escuchen su discurso. Now let's set the record straight. There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second. Surrender. Admittedly, there's a risk in any course we follow other than this, but every lesson of history tells us
that the greater risk lies in appeasement. And this is the specter our well-meaning liberal friends refuse to face, that their policy of accommodation is appeasement. And it gives no choice between peace and war, only between fight or surrender. If we continue to accommodate, continue to back and retreat, eventually we have to face the final demand, the ultimatum. And what then? When Nikita Khrushchev has told his people he knows what our answer will be. He has told them that we're retreating under the pressure of the Cold War, and someday, when the time comes to deliver the final ultimatum, our surrender will be voluntary, because by that time, we will have been weakened from within spiritually, morally, and economically. He believes this because from our side he's heard voices pleading for peace at any price, or better read than dead, or as one commentator put it, he'd rather live on his knees than die on his feet. And therein lies the road to war, because those voices don't speak for the rest of us. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. If nothing in life is worth dying for, when did this begin? Just in the face of this enemy? Or should Moses have told the children of Israel to live in slavery under the Pharaohs? Should Christ have refused the cross? Should the patriots at Concord Bridge have thrown down their guns and refused to fire the shot heard round the world? The martyrs of history were not fools. And our honored dead, who gave their lives to stop the advance of the Nazis, didn't die in vain. Where then is the road to peace? Well, it's a simple answer after all. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. Winston Churchill said the destiny of man is not measured by material computations. When great forces are on the move in the world, we learn we're spirits, not animals. And he said there's something going on in time and space and beyond time and space, which, whether we like it or not, spells duty. You and I have a rendezvous with destiny. We'll preserve for our children this, the last best hope of man on earth, or we'll sentence them to take the last step into 1,000 years of darkness. Lo que acaban de ver es más o menos el rearme de Estados Unidos, y para el rearme no solo era comprar armas, porque ellos no las compran, las fabrican, ¿no? Y recién las van adquiriendo por empresas privadas que hacen las armas. Si te das cuenta, nosotros nos compramos las armas porque no las fabricamos. Máximo fabricamos munición, ¿no? En la fábrica de Vinto. Pero no está. En este caso, por ejemplo, Ronald Reagan dijo, apoyemos toda investigación militar, de esos helicópteros, barcos, buques, se van mejorando, se van actualizando, porque seguían yendo con buques de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam. Entonces Reagan dijo, si vamos a ser el país más grande, tenemos que mostrarnos más grandes. Y por eso dice, no podemos ir, ¿acaso cuando fue la batalla de Bridge, dejamos de disparar? ¿Acaso nos rendimos entre el avance de los nazis? ¿Acaso nos rendimos cuando Nikita Khrushchev dijo, ¿qué vamos a hacer en la Guerra Fría? No, seguimos avanzando, dijo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocasionó, ¿no?, justamente un rearme muy fuerte. Ya para 1991, ya el muro de Berlín caído, las guerras como que pausadas básicamente, sucede algo de lo más impresionante, ¿no? El momento es que Gorbachev, ¿no?, declara que la Unión Soviética se va a disolver, que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se va a disolver, o sea, que cada país, que cada región, cada federación va a poder elegir lo que quiera. Entonces, en esa época lo querían matar a Gorbachev por traidor, y como era habitual en esa época, en caso de una invasión norteamericana, a cada gobernador se le daba un ejército, un pequeño ejército. Entonces el de Boris Yeltsin, su pequeño ejército, dice, no lo toquen a él. Él hizo lo que pudo hacer.
Y ahí es donde se independizaron Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Armenia, Uzbekistán, Tayikistán, o todos los istans, Moldavia, etcétera, se van independizando. Correcto. De eso Ucrania es donde está en guerra con actualmente Rusia. Rusia le atacó a Ucrania y Rusia está queriendo volver a lo que era antes, ¿no? Pero progresivamente. Entonces, si vemos la línea cronológica de la Unión Soviética, fíjense, la Unión Soviética nace justamente en la época después de la Primera Guerra Mundial y existió hasta la época, ¿no?, de Gorbachev en el 91, y ahí es donde entra Yeltsin. Yeltsin, más o menos por unos 8 años, gobierna la Unión Soviética y llama a las primeras elecciones, que son en el 2000, y es donde nace Putin. Putin se vuelve presidente desde el año 2000, ¿correcto? Pero hay un periodo de pausa por Medvedev, que es del 2008 al 2012, pero básicamente Medvedev es la misma línea de Putin, y actualmente estamos en la guerra de Ucrania. O sea, básicamente pónganse 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, que son como 4 años, del 2026. Putin es presidente como 22 años, ¿te das cuenta? Eso nos lleva a este punto, ¿no? Una de las consecuencias más importantes que tenemos de la Guerra Fría es la globalización. ¿Y qué es eso? Es cuando todos los países ya no importan realmente qué línea eres, vamos a seguir negociando. ¿Correcto? Bueno, muchachos, éxito sería conmigo. Aquí tienen los QR de las diapositivas y nuestras redes sociales. Entonces fue un gusto poder ayudarles en este aspecto, ¿no?, de lo que sería la Guerra Fría. Mañana más tenemos el último taller, que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con eso terminaríamos el ciclo de Segunda Guerra Mundial o ¿qué se llama? O independencia. Eso voy a revisarlo en el cronograma, cuál es, ¿no? Entonces, con eso, chicos, yo servido con ustedes, tengan en cuenta de que esto no es suficiente, solo es un repaso completo, ¿no? Pero ustedes tienen que profundizar. ¿Listo? No sé si existe alguna consulta, queja, amenaza, declaración, horóscopo chino, lo que sea. ¿Hay alguna consulta, chicos? No. ¿Todo está claro? Ya, mañana tenemos el último taller. Mucho va a depender de su recepción de respuesta, porque mañana les vamos a consultar si van a asistir. Si no fuera así, bueno, ahí terminamos, ¿no? Ya no es lógico tener más recursos disponibles para eso, pero si la respuesta es positiva y la mayoría va a asistir, allá perfecto, mantenemos el último taller. ¿Hay alguna consulta, chicos? Dígame, Magalí Flores. ¿Tendría unos libros para vender de historia? O algunos, o sea, más para repasar. Sí, tenemos historia de guía de estudios, que sería la que tenemos en el instituto. Si tú entras a la cuenta del alto, el número del alto, entras a donde está el carrito o donde está el catálogo, vas a encontrar el libro de historia. Dice guía de estudios de historia, geografía y cívica, que creo que está así en boliviano si no eres estudiante del instituto. Si eres estudiante del instituto, tiene un precio más accesible. Entonces, eso sí, ahí tienen historia, geografía y cívica, y ahí van a poder reforzar. Eso está en base a los exámenes, a lo que son los autores de las instituciones militares policiales y de la Facultad de Derecho y de la carrera de Historia y de las humanísticas también. O sea, es prácticamente completo. Nos hemos basado en varios historiadores. Las fuentes están ahí lo más fidedignas posibles en base a lo que piden las instituciones militares policiales.
¿Listo? Escríbele al número del instituto y te van a pasar la información del libro. ¿Listo? Ya está bien, gracias. De nada. De nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Por ahí. ¿Por ahí? No. ¿No? ¿Estás claro? ¿Todo claro? Carlen, Carlos, Marina. Todo está claro entonces. Yo supongo que se ha entendido todo. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Fue un gusto. Entre mañana y pasado yo creo que la grabación de esta clase sí les van a poder pasar. Estén atentos, por favor. ¿Listo? Fue un gusto. Se cuidan. Chao, chao.